Josué capítulo 1, por favor. Nosotros veíamos en la enseñanza anterior los beneficios y el efecto de la Biblia, ¿sí? El beneficio y el efecto que produce la Biblia en el hombre. Decíamos también que para que la Biblia produzca un efecto poderoso en nuestras vidas, debemos recibirla. Pastor, pero es que yo recibo la palabra. Sí, nosotros la recibimos, sino que lo que pasa es que hemos caído en el gravísimo error de creer que la Biblia es meramente palabra humana o palabra de hombres. Entonces no la recibimos. La recibimos cuando aceptamos los mandamientos y decimos amén a eso. Es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen que es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Gloria al Señor. Así que yo le invito por que no se distraiga, honre y reverencia la palabra, las Sagradas Escrituras, obedezca lo que está escrito, ¿sí? Y entonces usted va a ser grandemente bendecido, como dice aquí en estas Escrituras. Entonces vamos al libro de Josué capítulo 1, amén. ¿Ya están todos allí? Bueno, demos una esperita. Allí vamos a estar. El versículo 6 hasta el 9, ¿sí? Dice la palabra del Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Qué había pasado con esa generación? Hagamos ahí un paréntesis. La Biblia dice que era una generación contumaz y rebelde, ¿cierto? ¿Y qué provocó la contumacia y la rebeldía en la generación que estaba atravesando el desierto? Porque dice la historia de que debían pasarla en 40 días, ¿sí? El desierto debían pasarlo o cruzarlo en 40 días. Pero por causa de la rebeldía, la queja, la murmuración, la desobediencia, la contumacia o obstinación, esos 40 años se convirtieron en 40 días se convirtieron en 40 años. Sí, dije, ¿de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? No. Los 40 días se convirtieron en 40 años. ¿Usted se imagina? En ese tiempo habían personas que quizás tenían 50 años, 40 años, 20 años, 15 años, 10 años, otros tenían quizás 80 años. O sea que hubo gente que se murió en el desierto, ¿sí o no? Sí, hubo gente que se murió en el desierto. Mire, ellos hacían lo siguiente: iban y miraban la tierra prometida, la tierra prometida, suspiraban, hacían así y otra vez para el desierto. Eso es lo que hacían. ¿Por qué? Porque Dios reprendió a ese pueblo porque eran desobedientes. Mire, lo peor que nos puede pasar a nosotros como creyentes es que al no recibir la palabra, o sea, al no tener la Biblia como la inspiración de Dios o la palabra profética más segura revelada a los hombres, hermano, caemos en rebeldía. Cuando tú y yo no tenemos la palabra de Dios como palabra de Dios, sino palabra de hombre, o sea, el que está predicándome es el pastor, hermano, con todo respeto le digo, aquí yo estoy también recibiendo la predicación, porque antes de predicarles a ustedes, el Señor también me está hablando a mí, porque yo no me excluyo de la predicación. Yo estoy también aquí en el púlpito, pero también sentado con usted allí, recibiendo la instrucción de Dios. Y si yo también desobedezco, también yo recibiré la causal o la consecuencia de la desobediencia. Como el que la obedece, también va a recibir la causal o la consecuencia de su obediencia. Amén. Gloria al Señor. Sigamos leyendo entonces. ¿Sí? Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿De qué manera vamos a ser prosperados? Esta palabra si la guardo, esta no. Esta me conviene, esta no me conviene. Esta me es fácil, esta no. ¿Así vamos a prosperar?
¿Qué le dice la palabra a usted y a mí? Dice de que debemos guardar todas las palabras. Ay, no, es que esto era para el antiguo mandamiento, el antiguo pacto, y esto es para el nuevo pacto. No, hermano. Oiga, diga conmigo, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Amén. Dios habló ayer, pero también nos está hablando hoy. Y esa misma palabra con la que habló ayer y está hablando hoy, también hablará mañana, porque su palabra tiene autoridad en el pasado, presente y futuro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces deleítate en obedecer los mandamientos de Dios en su totalidad, no como si estuvieras deshojando margaritas. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. No, hermano, la Biblia no es para deshojarla como margaritas. La Biblia es para que la cumplamos, la obedezcamos, la amemos y la pongamos por práctica. Dile a que está ahí a tu lado, pon las escrituras por práctica. Haga una praxis de las escrituras. Así como el verbo, mire, a mí me encanta porque eso me lo reveló el Señor, lo trajo a mi corazón. Y así debe de ser nuestra cristiandad. Así como el verbo se hizo carne y anduvo entre los hombres, Jesús 100% Dios, 100% hombre en ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, la Biblia también debe hacerse carne en nosotros. Porque si la Biblia no se hace carne en nosotros, no vamos a ser verdaderos testigos. No vamos a ser testigos fieles. Solamente podemos ser testigos fieles cuando la Biblia se hace carne en nuestras vidas. Dile al que esté a tu lado que la palabra de Dios se haga revelación, se haga rema y carne en tu vida. Amén. Gloria al Señor. El Señor le dijo a Tomás, ¿qué le dijo a Tomás? Tú ves, tú crees porque has visto, ¿sí? Tú crees porque has visto y has tocado. El Señor le dijo, mete tus dedos en mis llagas y en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, le dijo a Tomás. Dídimo es la expresión del griego traducido al español, gemelo. Eso es lo que significa dídimo. Aquí por lo menos tenemos la dídima de Cristina Muñoz. Aquí tenemos las dídimas Diana y Marixa. Ellas son dídimas, ¿cierto? Eso es lo que significa gemelo o mellizo. ¿En qué idioma? En griego. Así le decían Tomás el dídimo. Ahora, la palabra del Señor abre un panorama profético y dice, pero más bienaventurados los que sin ver están creyendo. Tú y yo no fuimos testigos de la resurrección, no estuvimos allí ocularmente con nuestros ojos viendo cómo la piedra o la gran roca se movía de lugar para dar lugar a la poderosísima resurrección. ¿Sí o no? No fuimos testigos, pero el poder del Espíritu Santo trae revelación a nuestros corazones y nos hace testigos. El Espíritu Santo y el poder de este santo evangelio nos convierte en testigos de la poderosa resurrección de Cristo y empieza a forjar en nosotros el deseo que hay en el corazón del apóstol Pablo, descrito en Romanos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Eso es la palabra. ¿Y qué es el santo evangelio? ¿Qué es el santo evangelio? Dígalo conmigo. El santo evangelio es la revelación profética hecha carne de las profecías anteriores. Ese es el evangelio. El evangelio es el cumplimiento de lo que dijo Isaías. El evangelio es el cumplimiento de lo que dijo Jeremías.
El evangelio es el cumplimiento de lo que profetizó Jacob a sus hijos cuando se refirió a su hijo Judá. ¿Cuántos recuerdan la profecía de Judá? El Señor le dijo proféticamente a Jacob: diles estas bendiciones a tus hijos. Y se centró en Judá y le dijo: el cayado, el legislador, el cetro no será quitado de en medio de ti hasta que venga Shiloh. ¿Y qué significa Shiloh? Significa ungido. ¿Qué significa Shiloh? Es una palabra hebrea que significa ungido. Dile a que está a tu lado allí, dile: tú eres un Shiloh, tú eres una Shiloh. Pero cuando decía allí en Judá, es que no se iba a apartar el cetro, era que de la tribu de Judá se iba a levantar un linaje real. ¿Cuántos dicen amén? Y de ese linaje real, eso creo que está descrito en el libro de Génesis capítulo 49. Si no estoy mal, por favor búsquelo allí y subráyelo y lo repasa y lo estudia en casa. Habla de la bendición que el patriarca, ¿quién? El patriarca, yo quiero verlo, no vaya a ser que yo les esté mandando para otro lado. Sí, es Génesis capítulo 49, cuando el patriarca Jacob, o Jacob como le dicen en inglés, sí, llamó a sus hijos y les dijo esas palabras. Y les habló ¿de qué manera? Proféticamente. ¿En dónde? En las sagradas escrituras. Amén. Se los quiero leer. El versículo 8. El versículo 8, ¿sí? Y de ahí para allá. Amén. Se habla de una palabra profética tremenda. Y recuerde, el poder del evangelio, ¿de dónde viene? Diga conmigo: de la palabra profética de los profetas anteriores. Así que la Biblia por eso dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que todas las escrituras son inspiradas ¿por quién? Por Dios. Amén. Así que, hermanos, si usted le quita inspiración a las escrituras, hermano, es problema suyo, porque no se va a cumplir lo que está escrito en Josué capítulo 1, en donde el Señor le dice: no se aparten de ti este libro de la ley, guárdalas todas, para que esto te haga prosperar en todo lo que emprendas. ¿Cuántos quieren prosperar en todo? No se aparte de su corazón este libro de la ley. Bueno, yo levanto mi Biblia. Lo bueno es que la cargué, entonces no se me va a apagar. Pero usted levante su Biblia escrita. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Levántela con autoridad. Eso, amén. Diga: esta palabra se debe hacer carne en mi vida para que yo viva el poder del evangelio. ¿Cuántos quieren vivir el poder del evangelio? Amén. Ahora entonces quiero leer la palabra profética. Vamos a leerla desde el verso 8 del capítulo 49 de Génesis. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. ¿Cerviz o cerviz? Bueno, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Ahí viene la palabra profética del reinado. Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Oh, qué palabra profética tan maravillosa, y dicha casi 1900 años atrás, entre 1500 años, 1900 años atrás, antes de que naciese nuestro glorioso Mesías, Shiloh, al que le llama Jacob Shiloh. ¿Quién es Shiloh?
Entonces se cumple la palabra profética más gloriosa y poderosa. ¿En qué texto bíblico? En Isaías capítulo 63. Y también él dice: y habiendo abierto el libro, se halló el lugar donde estaba escrito en Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Aleluya. Jesús es el ungido del Padre. Y hasta ahí llega la genealogía de los reyes en Judá. Usted puede notar de que no se levantó más rey. ¿Se cumplió la profecía, sí o no? Le pregunto, iglesia, ¿cuántos son estudiosos de las Escrituras? Bueno, recuerde a los líderes, les voy a estar compartiendo los libros de mis estudios para que estén allí atentos, porque es bueno que estudiemos, hermano. Se está levantando mucha apostasía en la iglesia, mucha apostasía en medio de los liderazgos y en medio del servicio en la iglesia, porque hay gente que está llevando su propia teología, hermano. Hay gente que está recibiendo conocimientos errados de espíritus, hermano, de confusión que se están levantando. Y se abrió la puerta, hermano. Y hay mucho cristiano que está contaminado, hay mucho cristiano que está en medio de toxicidad, ha recibido una cantidad de doctrina tóxica y por eso ya no puede crecer. Hay cristianos que se estancaron por causa de eso. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que avances, amén. Dios quiere que seas prosperado en todos tus caminos y en todo lo que emprendas, aleluya. Sigo leyendo el versículo 11, amén. Que Dios opere su poder profético de la palabra en su vida, amén. Aquí viene otra profecía: atando a la vid su pollino, verso 11. ¿Están todos? Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. ¿Quién entró a Jerusalén en un pollino? ¿Quién entró en Jerusalén en un pollino? El ungido. Diga conmigo, Shiloh. Shiloh entró en Jerusalén en un pollino. ¿Y quién fue que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario? Amén. Lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uva su manto. Derramó toda su sangre por nosotros. Mira, si usted es de las personas que cree que la Biblia está incompleta, si usted es de las personas que se atreve a dejarse contagiar por esos espíritus que están diciendo de que la Biblia le faltan libros, hermano, está muy equivocado. Porque en donde uno encuentra tanta hermenéutica y tanta correlación bíblica. Nosotros le llamamos a la correcta interpretación de las Escrituras una verdadera exégesis. Y cuando tú y yo hacemos una verdadera exégesis de la Biblia, es cuando nos apegamos a la sana doctrina. Y es cuando argumentamos claramente de que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser mezclada con la doctrina de los hombres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Continuemos. Sigamos allí en el libro de ¿quién? Veníamos leyendo ¿cuál libro? Sí, Isaías. No, ahorita vamos para el libro de ¿quién? De Josué, recuérdelo. El libro de Josué, Joshua. Mire lo que dice allí. Versículo 8 de Josué capítulo 1. ¿Cuál es la ordenanza? ¿Cuál es la ordenanza de Dios a Josué? ¿Cuál es la ordenanza de Dios a su iglesia? ¿Ah? ¿Cuál es la ordenanza? Versículo 8. Nunca. Aquí la Biblia no está diciendo de vez en cuando. Aquí la Biblia no está diciendo cuando quieras. Aquí la Biblia no está diciendo si eres capaz, si puedes. Aquí está diciendo imperativamente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está. ¿Qué? Hermano, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. ¿Y de qué debemos arrepentirnos? Porque es que hay veces nosotros hacemos así: de cuando en vez la guardo, y de cuando en vez no la guardo. Y por eso así mismo es nuestra calidad de vida. Hermano, yo he entendido que la Biblia tiene una riqueza espiritual tan profunda, hermano, y de antemano, en medio de mi oración, le he dicho: Señor, yo reclamo mi herencia abrahámica. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo reclamo mi herencia. ¿Sabes por qué? Porque yo soy hijo de Abraham por la sangre del Cordero. Y los que somos del linaje de Abraham somos prosperados y somos bendecidos. Y no estamos hablando solamente de la economía, estamos hablando de todos los aspectos. En todos somos prosperados, en todos somos bendecidos. Y la Biblia nos dice: no tomarás prestado, sino que ¿qué? Que prestarás. Serás cabeza y no cola. Bendito al entrar, bendito al salir. Yo no sé en qué momento esas bendiciones dejaron de existir. Sí, dejan de ser cuando tú y yo corrompemos la ley. ¿Cómo así, pastor? Yo no corrompo la ley. Sí, cuando tú y yo transgredimos uno de esos mandamientos, inmediatamente eso surte un efecto espiritual que estanca o apalanca nuestras vidas. Lo que tú hagas de la Biblia apalanca tu vida espiritual y tu vida económica, tu vida material. Todo es apalancado por la obediencia que tú le des a toda la ley de Dios. Y también tu vida espiritual se estanca en la medida en que tú digas: con este sí, con este no, con este sí, con este no. La ordenanza. ¿Cuál es la ordenanza? Diga conmigo: toda. Porque todas las escrituras son inspiradas ¿por quién? Allí no metió la mano el hombre. Igual, mire, usted tiene todo el derecho de creer lo que quiera, pero bendito y bendita la mujer que entiende esto, de que toda la escritura es inspirada por Dios, porque verá el resultado de su fe, verá el resultado de su vida cristiana, y se cumplirán todas las promesas descritas en ese libro. Sobre nosotros, quizás aunque no somos judíos, quizás tenemos una mezcla étnica, multiétnica, pero algo que sí le digo, que desde que usted y yo somos hijos de Dios por la sangre de Cristo, nuestro ADN espiritual ya no es el mismo. Nuestra identidad cristiana ya no es la misma. Aunque no hablamos hebreo ni arameo, hermano, hablamos bien colombiano y bien español, pero por el simple y llano hecho de haber aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador, tu cobertura y la mía pasó a ser otra. La cobertura de muchos es Petro. La cobertura de muchos laboralmente es X empresa, pero la cobertura de los que han creído y los que han aceptado los mandamientos de Dios y al mismo Cristo como Señor y Salvador, su cobertura es distinta. El que no tiene esa cobertura le da miedo cerrar su negocio para venir a congregarse. El que no tiene esta cobertura le da temor pedir permiso para un retiro espiritual. El que no tiene esta cobertura
aún tiene a Faraón deteniéndole su bendición. Pero el que es hijo de Dios y el que tiene a Dios por dueño, por alfa y omega, por principio y fin, como dice las Escrituras, amados hermanos, verá la gloria de Dios. El principio lo dijo Jesús claramente. ¿Cómo dijo Jesús? El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Si usted cree conforme dice la gente, si usted cree conforme dice el YouTube, el Facebook, si usted cree conforme dicen los hombres, pues así será su vida espiritual y el fruto de su fe. Pero si usted cree, si usted y yo creemos conforme está escrito, hermano, va a ocurrir lo que Jesús dice que va a ocurrir. De nuestro interior correrán ríos de agua viva, aleluya, y nuestra adoración será distinta, nuestra vida cristiana será distinta, nuestro fruto será distinto y todo lo que hagamos será diferente. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hagamos será diferente, será distinto. No repetiremos nada. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche los beneficios y el efecto de la Biblia en el corazón del hombre? En Primera de Tesalonicenses 2:13, ¿sí? Recuérdelo. ¿Qué nos dijo el Señor? Que debemos recibir la palabra de Dios. Y cuando dice recibir, es que tú y yo tenemos que aceptarla como mandato divino. Si Dios lo dice, así se haga. Amén. Guárdelo allí y lo repasa en casa, porque le recuerdo la raíz del mensaje que venimos desarrollando. Primera de Tesalonicenses 2:13. Amén. Entonces recuerde que Dios ve el deleite que tú y yo tenemos en la Biblia. Ay, no, ¿verdad? Ay, qué jartera, tengo que orar. El mandamiento dice: orad sin cesar. Ay, no, tengo que congregarme, qué aburrimiento. El mandamiento dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ay, qué aburrimiento, ay, tengo que diezmar. La palabra del Señor dice, no solamente desde la ley, sino mucho más atrás de la ley. Jacob dijo, antes de que existiese la misma ley, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Jacob le prometió al Señor. Abraham también llevó sus diezmos a alguien que muchas veces nosotros pasamos por alto en la Biblia, nada más y nada menos que a Melquisedec. Y se habla de que Melquisedec, rey de Salem, se conoce como una cristofanía, porque de Melquisedec se habla mucho más profundamente en el libro de Hebreos, antes de la ley. Y yo te digo una cosa, mira, son cosas que Dios establece, bíblicas, que no podemos perder de vista. Dios nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted odia y mantiene resentido, estás incumpliendo la ley. Porque el Señor Jesús dijo, la ley está resumida en dos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿La resumió en qué? En dos. La pregunta es, quizás tú eres una persona que amas la ley y la cumples de aquí a acá, pero estás cometiendo un grave error. El mandamiento dice, sométase a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y el que resiste a la autoridad, resiste a lo establecido, ¿por qué?
por Dios. Si nosotros lo hacemos, estamos incumpliendo un mandamiento. Así que respete al policía, respete al soldado, respete al guarda de tránsito, respete al alcalde, respete al gobernador. No se junta en corrillos, hermano. No se junte en corrillos a disociar y a murmurar de las autoridades. Sea gobernador, sea eclesial, sea militar, sea hermano de la fuerza pública, cualquiera que sea, hay que respetar autoridad. ¿Cuántos quieren prosperar? Bendiga a las autoridades. Bendiga a Israel. Es un mandamiento. Pedid por la paz de Jerusalén. Los que te aman sean prosperados. ¿Usted ora por Israel y Jerusalén, o usted de los que se están sumando a la larga lista de los que están gritando maldiciones en contra de ellos? Mucho cuidado, iglesia. Y nosotros somos muchas veces de los que nos dejamos arrastrar. Óyeme, nosotros nos dejamos arrastrar por las emociones y el fervor del momento y empezamos a darle rienda suelta a la lengua y a decir una cantidad de cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? Ahora, la Biblia, ¿quién la escribió? Para muchos quizás un hombre, pero para mí Dios fue el que la escribió y la escribió. Dios fue el que la inspiró. ¿Cuántos dicen amén? En el Salmo 119, versículos 15 al 16, dice la palabra del Señor lo siguiente. Salmo 119, versículos 15 al 16. Mire lo que dice la palabra. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Póngase sobre sus pies, amada iglesia, un momento. Póngase sobre sus pies. Y hagamos como si fuéramos a cantar el himno nacional. ¿Cómo es que es? Póngase la mano en el pecho y diga conmigo hoy. Diga conmigo hoy: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. Ahora haga énfasis: no me olvidaré de tus palabras. Otra vez: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Oiga, hermano, hay que aprender a ser ordenados, hermano, en eso. No se escuchó en orden, pero bueno, ya lo hizo. Cúmplalo. Cúmplalo, hermano, porque está escrito. Y cuando decimos esto, puedes ponerte cómodo nuevamente. Cuando decimos esto, ¿sabe qué es lo que estamos diciendo? Que vamos a poner por práctica. Al meditar estamos diciendo que eso se va a convertir en algo relevante en nuestras vidas. ¿Qué se va a convertir en algo relevante en nuestras vidas? La palabra de Dios. ¿Qué se va a convertir en algo relevante? Al decir meditar es que vamos a elevar profundamente en nuestro pensamiento lo que estamos leyendo y lo que está escrito. Y también ahí estamos diciéndole: consideraré tus caminos. ¿Qué significa eso? De que voy a prestar atención a lo que Él está ordenando, porque es lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. ¿Cuántos lo creen? Le estamos diciendo al Señor: voy a considerar tus caminos, o sea, voy a empezar a tomar eso como ejemplo, lo voy a observar y voy a hacerlo. Eso es lo que estamos diciendo: consideraré tus caminos. Y dice: me regocijaré en tus estatutos. ¿Sabe qué estamos diciendo con me regocijaré en tus estatutos? Que para mí el guardar la palabra de Dios no será una carga.
Al decir yo me regocijo en los mandamientos de Dios, le estoy diciendo, Señor, para mí es un deleite obedecerte. Para mí es un deleite atender a tu voz. Para mí es un deleite honrar lo que está escrito. Mucha gente quiere que Dios les hable audiblemente. Miren, Dios en muchos momentos me ha hablado audiblemente. Y Dios no me habla de la arcilla arcilla, ¿no? Dios no me habla así. Dios sabe que yo hablo español y Él me habla en perfecto español. Y es una voz tan linda. Cuando recién empezó Él a hablarme, yo me sentía como raro. Yo decía, ¿será que es mi voz o es la voz de Dios? Pero luego empecé a distinguir la voz del Señor. Pero no todas las veces eso ocurre. A veces me manda, ve y abre la escritura. Wow, el Señor habla en las escrituras. Y cuando menos pensó, no me habla audiblemente ni tampoco me habla en las escrituras, sino que pum, me da una palabra a través de mi autoridad. ¿A cuántos les ha pasado? Sí. Y Dios me habla y Dios me dice tal y tal cosa. Wow. Dios me habló. Pero lo que pasa es que muchas veces la gente mistifica la palabra. ¿Y qué es mistificar? La gente piensa que Dios es y viene la palabra. ¿Sabe por qué nosotros caemos en ese error de mistificar las cosas? Porque venimos de raíces de brujería por la afrodescendencia y venimos de raíces de chamanismo por las raíces indígenas. Y la gran mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida tuvimos que ver con brujería, con la lectura del tarot, con la lectura del horóscopo, con la clarividencia, porque vivimos preocupados por el futuro, hermano. Vivimos a cada rato preocupados por lo que viene, por el mañana. Y por causa de eso nos dejamos llevar por el ocultismo. Y pensamos que cuando Dios nos va a hablar, tienes que hablarnos de manera así, con símbolos ocultistas o cosas así raras, o algo místico, o tiene que moverse algo, ¡boom! Dile al que está a tu lado, ojo, porque el diablo también engaña. Dios se manifiesta en lo más sencillo y lo más humilde. Dile al que esté a tu lado, Dios se manifiesta y te habla a ti en lo más sencillo y en lo más humilde. Ahora dile, demuestra un botón. Dile, demuestra un botón. Él entró a Jerusalén no en un caballo blanco con un ejército, sino en un pollino. ¿Algo te dice eso? Tremendo. Mira, usted y yo no tenemos que ufanarnos de la palabra profética. Aquí todos tienen dones, amén. Aquí el Espíritu Santo ha repartido dones muy preciosos que son reconocidos y Dios los usa, pero Dios nos libre el día que nos ufanemos de eso, porque sabe, el Señor hacía milagros, Jesús hacía milagros y les decía, no le digas a nadie quién lo hizo. Y cada vez que yo escuchaba eso, ¿sabe? Lágrimas venían a mi rostro y yo le decía, Señor, gracias porque me enseñas que entre más nos uses, más humildes debemos ser. Y entre más revelación Dios nos dé, más tenemos que tener hambre de esa revelación. Porque el día que usted crea de que ya tiene toda la revelación, ahí hasta allí le llegó el aceite de la tinaja, como a la viuda. ¿Hay alguien aquí que está entendiendo? Día a día tenga hambre y entienda de que Dios se manifiesta en lo sencillo. Yo recuerdo una vez, estábamos sintiendo mucha pesadez espiritual en los servicios, cuando estuve en la otra congregación que Dios me permitió fundar, me dio el privilegio, y estábamos experimentando ataques espirituales.
y entonces Dios me guió a que hiciéramos un ayuno con la iglesia. Empezamos un ayuno de una semana y el Señor me dijo: yo te voy a mostrar qué es lo que está pasando. Y cuando terminamos el viernes, mire, yo era orando: Señor, muéstrame, o Señor, guíame, muéstrame qué es lo que está pasando. Y cuando terminamos el ayuno el viernes, eso fue al mediodía del viernes, el Señor me dijo: párate en la puerta, porque yo te voy a mostrar. Y yo recuerdo que mi esposa me dijo: papi, ¿quieres tomar alguito? Y yo: mami, espera que el Señor me va a mostrar algo. El Señor me va a mostrar algo. Cuando de repente, en ese tiempo, había un lote baldío al frente de la iglesia. Y de repente un perro apareció de la nada. Un perro apareció de la nada. Y cuando se fue metiendo, y Dios me puso concentración en lo que estaba haciendo el perro. Cuando de repente el perro, ¡pum!, yo vi que se echó y se bañó en algo así. Yo dije: este perro está arrastrando en mortecina, porque eso hacen los perros. ¿Ustedes no han visto? De esta, la hermana, ni ¿cómo se llama ese? Lebel, ni Duprat, ni Jean Paul. ¿Ah? Se untan, les gusta el olor de esa mortecina. ¿Usted no ha pensado eso? Y resulta de que el Señor me dijo: eso es lo que está pasando. Cuando fui a ver, eran 2 gatos que los satanistas habían abierto y habían hecho cosas y consagradas ahí dentro de esos gatos. Y a través de ese conjuro estaban haciendo oposición a la iglesia. Y lo hizo el Señor. Quebrantamos eso y otra vez siguió el curso su iglesia. Dios sigue hablando, sino que tú y yo tenemos que ser de oído ¿qué? Sensible a su voz. Y tú y yo tenemos que ser sabios, prudentes y humildes con la revelación. ¿Qué tenemos que ser? Sabios, humildes y prudentes con la revelación. Mire, pueda que el Señor le muestre a usted que el pastor está ensangrentado y herido y arrastrándose en el piso, y más de uno de pronto no es sabio, humilde y prudente, sino: el pastor está en pecado, vamos a orar para que... No le pregunte al Señor: mira, es que viene un ataque en contra del pastor, levántate, ora. Hay gente que no es prudente con eso, sino que así como le llega la revelación, así juáscata tenga. Eso es pecado. Mire, yo no soy de bulla y escándalo y esas cosas, pero Dios sigue respondiendo, contestando, Dios sigue hablando. Dios habla en figuras porque así lo prometió. Él dijo que al único que se le iba a manifestar cara a cara era ¿a quién? ¿A quién? Los que son bíblicos. A Moisés. Pero a los demás profetas les iba a hablar por figuras. ¿Y por qué? Por señales. Y hasta ahora el Señor así lo ha hecho. Si a usted, oiga, si a usted viene alguien, un siervo, una sierva, y le dice: es que Dios me habló cara a cara, se me manifestó, el tal es un mentiroso. Porque Dios lo que dice, lo cumple. Y dijo: a Moisés solamente hablaré cara a cara, y a los demás les hablaré por figuras y por sueños y revelaciones y visiones. ¿Así dice o no dice la palabra? Bueno, búsquela y me la trae el próximo miércoles de tarea. Busque ese texto bíblico y mañana, el próximo miércoles, me la trae de tarea. Y se va a ganar algo muy especial. Amén. Un pasaje en triciclo de aquí hasta el río Bolo. Gloria al Señor. Sino que hay que estudiar la Biblia. Amén. Salmo 119, versículo 89. Con este voy terminando. Es una serie que Dios me puso a enseñarles a ustedes, porque tenemos que recuperar el valor por las Sagradas Escrituras, iglesia. ¿Qué hay que recuperar? El valor por las Sagradas Escrituras. Yo recuerdo que era una emoción uno tener una Biblia nueva. Yo cuando recién empecé el Evangelio, a mí me encantaba y me encanta estrenar Biblia. En la casa no pueden faltar Biblias, ahí hay Biblias de todos los tamaños. Tenemos hasta Biblia de bolsillo. En la casa de un creyente no puede faltar la Biblia. Tenerla en el celular, en la tablet, en el computador,
tenela en la mano, tenela en tu corazón. Por encima de todo, tenela en tu corazón. Amén. Porque en China no les dejan tener Biblia. En China no se trafica drogas, o sí, se traficará el opio y todas esas cosas. Pero en China se trafican también Biblias. Y allá abiertamente no pueden hacer sus cultos. Allá le arrancan una hoja a la Biblia, dicen apréndasela, grábese la memoria y se la enseña a los demás. Y entrega la hoja. Y si la policía encuentra una hoja de estas, hermano, son de 3 a 5 hasta 15 años de cárcel. Y usted viera esa iglesia cristiana en China como es. Vea, multitudes. Pero acá tenemos tanta libertad y la constitución de nuestra política nos avala como que nosotros podemos tener esa libre expresión de fe y de pensamiento, ¿sí o no? Y tenemos tanta libertad que si queremos nos congregamos, si no, no. Pero el día que cerraron la iglesia, ¿cuánto nos faltó? ¿A quién le faltó congregarse esos 6, 7 meses? ¿Cierto? Ah, no, a mí no, lo felicito, ustedes. Usted lo único que le falta es que sea la cuarta persona de la Trinidad. Hay cristianos que el Señor los sube al cielo y vuelve y los baja cada 8 días, por eso no necesitan de congregarse. Pero yo necesito, hermano, a mí me hace falta congregar. Tremendo, ¿cierto? La palabra tiene que estar establecida en nosotros. En el Salmo 119, versículo 89, mire lo que dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Y qué significa permanecer tu palabra? Permanecer tu palabra significa que la palabra tiene que estar establecida en mi corazón. Si la palabra de Dios no está establecida en mi corazón, cualquiera la puede borrar. Es como si yo escribiera mi nombre a la orilla del mar. Dura un momento y después el mar nuevamente lo tapa. Hermano, ¿qué cuentos de que, ay, no, es que a mí me gusta la Biblia? No, la Biblia no es para que te guste, la Biblia es para que se establezca en tu corazón. Si la Biblia no está establecida en tu corazón, apaga y vámonos, ya no somos cristianos. Pero somos verdaderos cristianos cuando la Biblia está establecida en nuestro corazón y se constituye en nuestro estilo de vida y corregimos con ella. ¿Por qué las cosas no funcionan bien? Porque hay mucha gente que ilegalmente opera y también hay gente que ilegalmente hace las cosas. Dígale al que esté a su lado, no usurpe la ley. ¿Y qué es usurpar la ley? Tenerla en poco, saltármela, no tenerla en cuenta. Hermano, vamos a hacer una protesta mañana. Los invito a que hagamos una protesta ahí enfrente de la alcaldía. Pero esta vez vamos a decir: queremos pagar nuestros impuestos, queremos pagar nuestros impuestos, queremos ser buenos ciudadanos. Y el silencio reinó. ¿Usted dónde ha escuchado esas protestas? ¿Dónde ha escuchado esas protestas? La gente pelea por derechos, pero se olvida de los deberes. Y los derechos empiezan en donde terminan mis deberes. Mis derechos empiezan en donde terminan los de los demás. Ojo, iglesia, usted y yo no podemos alardear de que guardamos los mandamientos de Dios, pero nos saltamos la fila en el banco. El silencio reinó. Usted y yo no podemos decir que somos legales honrando la palabra de Dios. Si llegan los recibos de energía y va uno, van dos, llegó rojo. Pues si me la cortan, pues me cuelgo ilegalmente. Ojo, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos tienen
la palabra del Señor establecida en su corazón. Si usted y yo hacemos algo diferente a la palabra, es porque la palabra no ha sido establecida en nuestro corazón. Óyeme, no es que sea difícil, simple y llanamente la palabra de Dios no ha sido establecida en el corazón. Y la palabra de Dios ha sido establecida para que permanezca para siempre en nuestro corazón. Porque el cielo y la tierra perecerán, dejarán de ser, pero las palabras del Señor nunca lo dejarán de ser. Hoy honramos las sagradas escrituras como la palabra de Dios. ¿Cuántos van a obedecer la palabra de Dios?